Para la preparación del terreno debemos tener en cuenta varios factores, que son la disponibilidad de agua y la limpieza del lote. Debemos tener un lote limpio de cualquier tipo de maleza y cualquier tipo de planta que nos intervenga con el trazado que se realiza, y posteriormente el trazado se realiza con medidas de 4 metros entre surco y 3,5 metros entre plantas. Antes de hacer el trasplante es recomendable hacer el ahollado faltando más o menos un mes. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a depositar en cada hueco materia orgánica. Como la materia orgánica tiene nutrientes que son de lenta liberación, ese mes de tiempo nos permite que esos nutrientes se hagan disponibles para la planta. El día que vamos a sembrar, que vamos a trasplantar, es necesario adicionarle 50 gramos más por planta de materia orgánica. Esto con el fin de reducir un poco el estrés que significa para la planta el trasplante. La aplicación de enmiendas como la cal, dolomita o la roca fosfórica son de gran importancia, ya que ayudan a corregir la acidez del suelo y a mejorar la disponibilidad de nutrientes para el cultivo. La planta debe quedar en una superficie plana para que no hayan encharcamientos. A la hora de hablar de fertilización es necesario hacer un análisis de suelos. Normalmente hemos tenido la costumbre de hacer formulaciones para los cultivos sin tomar en cuenta lo que el suelo necesita. Entonces, sin hacer un análisis previo, formulamos una cantidad de productos para todos los suelos como si todos los suelos fueran iguales. De hecho, en una finca existen diferentes tipos de suelos dentro de la misma finca, entonces es necesario hacer este análisis para que nosotros sepamos con mayor certeza qué es lo que el suelo necesita, en qué nutrientes es deficiente o cuáles tienen exceso, y de ahí tomar pues decisiones. Eso es lo más importante. Sin embargo, el tomate de árbol es una planta muy demandante en nutrientes como nitrógeno y potasio. Hablando un poco de lo que es la fertilización, tenemos en cuenta dos factores que son la orgánica y la química. La química se hace con frecuencias de 20 a 30 días y la orgánica se hace en 2 etapas. La primera es la de siembra y la segunda es cuando el cultivo está empezando a tener el floramiento. En Colombia el mercado del tomate de árbol es básicamente el fruto en fresco. No hay por lo menos oferta de tomate procesado o una oferta pues significativa de tomate procesado, pero puede ser esto una oportunidad para que los productores de tomate dejen de ver el tomate como un producto terminado y lo vean como una materia prima para elaborar otras cosas. Estamos hablando de conservas, de salsas, de dulces, de una gama de productos que se pueden obtener a partir del tomate y que le van a generar un valor agregado. Esta deliciosa fruta contribuye a la salud del ser humano, ya que contiene vitaminas C y E, minerales como el calcio, hierro y fósforo. Además, constituye una fuente importante de antioxidantes, que son los encargados de regenerar las células que pierde nuestro cuerpo diariamente.